Histórico, señores. Ecuador ganó en el debut, ganó al anfitrión, ganó después de lo que fue su presentación en ese Brasil 2014 y arranca este Qatar oficialmente inaugurado con victoria 2-0 ante la selección de Qatar. Sí, primera vez en el mundo árabe, primera vez con Qatar en un mundial. Y bueno, Ecuador ganó con tanto primero de penal de Ener Valencia, había un gol anulado previamente. Después de ello fue un cabezazo letal del Superman, goleador histórico de la selección ecuatoriana de fútbol, que también volvió a marcar doblete, tras lo que ya lo hizo en Brasil 2014 y después la algarabía y la celebración en todas partes del país y obviamente también en Qatar, porque consigue los 3 primeros puntos de esta cita mundial. Ecuador pisa fuerte y hace historia en esta cita ecuménica de Qatar 2022 y por eso rápidamente vamos hacia Doha, donde se encuentra justamente Chobo Álvarez para contarnos las reacciones que se ha vivido tras el triunfo. Chobo, bienvenido acá a la programación de SportsCenter. Buena tarde acá, buena noche allá. Hola, ¿qué tal, Sol? Qué gusto saludarte a ti y a todos los que se encuentran con nosotros en esta nueva edición de SportsCenter para todo Ecuador en este día histórico, como tú bien señalaste, no solo porque arrancó el Mundial, sino sobre todo porque la selección ecuatoriana de fútbol consiguió sus primeros 3 puntos en su cuarta participación de la Copa del Mundo. Un partido en el cual Ecuador le dio una bofetada a la historia, rompiendo esa estadística que marcaba que el anfitrión nunca perdía en su partido inaugural. Bueno, con el doblete de Ener Valencia, los dirigidos por Gustavo Alfaro, que tuvieron un muy buen partido, derrotaron a Qatar, lo superaron en el trámite del juego, fueron efectivos y dejaron en la bolsa tricolor 3 puntos que serán importantísimos en el afán de llegar a los octavos de final de este Grupo A, en el cual lo completa la selección de Países Bajos, el próximo rival de Ecuador, y la selección de Senegal. Mi querida Sol, hay algunas novedades que han quedado luego del partido, como puedes observar y como pueden observar todos ustedes. Seguimos acá en los exteriores del Al Bayt, ya se ha apagado la fiesta, porque realmente el día de hoy hubo una fiesta mundialista, pero sobre todo hubo una fiesta tricolor. Una fiesta grande, la verdad, porque pisó fuerte. Ecuador dominó en el partido más allá de lo que fue la imagen de la selección catarí, que quizás no estuvo acorde a lo que se había previsto, o esa concentración larga que tuvieron. Ecuador con personalidad, con un nuevo esquema, apuntando a 2 adelante y sabiendo lo que tenía. También el equipo contrario controló a lo largo del compromiso. Primero con mucha intensidad los 45 minutos iniciales. 2 tantos que queda el sabor de que fueron 3 por ese anulado del VAR en primera instancia de Ener Valencia. Y después una segunda etapa donde, pese a que no fue tan adelante, sí logró mantener la posesión de la pelota, mantener segura su portería. Tuvo 2 avanzadas Qatar. Y finalmente conseguir sellar esos 3 puntos que son fundamentales por confianza, por grupo, porque no te marcan goles y por la expectativa de también, Chobo, meterle presión a los que tú ya decías. Son los siguientes rivales, Países Bajos y Senegal, que se enfrentarán el día de mañana, pero que a la postre serán los siguientes adversarios de nuestra tricolor en este calendario del Grupo A. Sin duda alguna, Sol, de todo lo que mencionaste tenemos que ir por partes. Primero, toda del profe Alfaro, ¿no? Porque nosotros a lo largo de la semana damos la información de que todo apuntaba que iba a mantener el 4-3-3. Así es. Había practicado un 4-2-3-1, también había practicado este 4-4-2. Y es justamente el director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol el que termina de decidirse por este sistema táctico en la última práctica que tuvo el día de ayer, luego de analizar las fortalezas y las debilidades de la selección de Qatar. Ecuador con la presencia de los 4 de atrás, 4 en la mitad de la cancha, teniendo en la segunda línea de volantes a Plata y a Romario Ibarra, junto con 2 en ataque, un Ener Valencia suelto y un Michael Estrada que jaló mucha marca, sin duda alguna que se convirtió en un dolor de cabeza para la selección anfitriona. Le quitó la pelota, fue intenso desde el arranque, esos primeros 15-20 minutos fueron fundamentales, fue efectivo, algo que nos había faltado en los últimos 6 partidos, en los últimos 3 partidos amistosos que había disputado la selección ecuatoriana de fútbol, e incluso se dio el lujo, ¿no?, de guardarlo a Carlos Grueso, que no se encuentra al 100% en la parte física, y meter en cancha a Jackson Sebastián Méndez, que a mí, más allá del doblete de Ener Valencia y lo que significa, para mí fue la gran figura del partido, porque fue un jugador todoterreno, fue el que ordenó la defensa una y otra vez, se convertía en un tercer central cuando Ecuador atacaba, armando línea de 3, con Torres, con Hincapié, liberándolo a Ángelo Preciado por el costado derecho, liberándolo a Pervis de Estupiñán por el costado izquierdo para que funjan la función de carrileros, y sin duda alguna que la concentración de los tricolores y sobre todo la seguridad con la cual afrontaron este partido y la madurez nos dejan una muy buena sensación.
Buenas sensaciones porque además de lo que tú has dicho en cuanto a calificación, creo que ninguno de los que hoy estuvieron jugando con la selección ecuatoriana, tanto de inicialistas como de alternantes, tuvieron una puntuación menor al 8. Me parece que fueron puntos muy altos, personalidad, temple, soltura en el juego, interpretaron a la perfección lo que quería Gustavo Alfaro y lo que seguramente entendieron que iba a presentar también la selección de Qatar. Una línea de 5 que atemorizaba un poco a Ecuador, que capaz veíamos en la previa podía ser difícil de traspasar. Movimientos de Michael Estrada que liberaron constantemente a Ener Valencia para que pueda alcanzar solo en el área. De igual forma lo de Moisés Caicedo más adelante, lo de Jackson Méndez en la labor de contención, prolijo, acertado, llegando anticipadamente solo con una tarjeta amarilla en la que finalmente no alcanza a rozar el esférico. Pero inclusive en la paciencia, ¿no? En la serenidad, porque era debutar, era la inauguración, tenía los ojos del mundo atentos a ti y aún así no reclamaron, mantuvieron la calma pese al gol anulado. En las acciones que se dieron con tarjetas que quizás también molestaron a ratos, se contuvieron y de esa forma también pudimos sacar un partido que dentro de todo le genera aciertos a Ecuador, le genera tranquilidad. Ojo con este dato, que Ecuador no ha perdido desde marzo del 2022 contra Paraguay. El último que le marcó un gol a la selección ecuatoriana fue Julián Álvarez, el 1-1 ante Argentina, el 1-1 en ese momento, no el resultado parcial. Y son cosas que le van dejando la sensación también de seguridad a esa selección de Alfaro, que nos tenían tranquilos en la parte de bloque de fondo, pero que adelante ya con ese Ener que estaba en racha, en buen presente, con experiencia, finalmente determinó el resultado a favor. Y eso que tú señalas son la fortaleza defensiva que tiene la selección que dirige Gustavo Alfaro. Hay que señalarlo una y otra vez porque se ha convertido en patrimonio. 7 partidos consecutivos sin recibir goles, es fácil decirlo, pero es complicado conseguirlo. Y Ecuador lo ha conseguido. Partidos amistosos sí, pero también la presencia ya en esta primer round del Mundial frente a la selección de Qatar. Una dupla de centrales que se entiende a la perfección con un Félix Torres otra vez en muy buen nivel, sobre todo en el primer tiempo. Ni hablar de lo que realizó Piero Hincapié y todo lo que significa, ¿no?, el juego colectivo de Ecuador y la confianza que se termina contagiando, Sol, porque en el segundo tiempo, cuando yo creo que Ecuador también bajó un poco el pie del acelerador para ir cerrando el partido, para evitar que Qatar pueda encontrar espacios o pueda meterse en el encuentro con algún descuento inimaginable por momentos, porque la selección asiática sin duda alguna que no tuvo buen rendimiento. Los que ingresaron a la variante también ingresaron bien, ingresaron encendidos, sobre todo Jeremy Sarmiento. Me gustó mucho cómo asumió con personalidad, pedía que la gente siga alentando a la selección ecuatoriana de fútbol, con gambeta, con remate. La verdad que ha sido un partido redondo para Ecuador, pero hay que tomarlo con pinzas, teniendo en cuenta lo que se viene, ¿no? Teniendo en cuenta que se viene Países Bajos, teniendo en cuenta que la exigencia crece. Ahora entrará el trabajo de Gustavo Alfaro, no solo en la parte de los entrenamientos, no solo en recuperar jugadores, sino sobre todo hacerles entender que ya terminó lo de Qatar, que los 3 puntos ya se los tiene, pero que el panorama para ese siguiente partido frente al peso pesado del grupo, como es Países Bajos, va a ser totalmente distinto. Seguramente va a ser 2, 3 o 4 veces más exigente y obviamente manejar esa ansiedad que ya deben tener los futbolistas ecuatorianos, si el pueblo ecuatoriano lo tiene, porque en caso de que Ecuador dé otra cachetada en la Copa del Mundo el viernes en el Khalifa International frente a la selección de Louis van Gaal, bueno, tranquilamente podemos decir que ha puesto un pie en los octavos de final. Claro, votamos los tirantes, Chobo, y todos salimos a la cancha revoleando, porque si es que le ganamos o empatamos con Países Bajos, créame que la tarea estaría prácticamente sellada. Es una selección que nos invita a eso, a soñar, a ilusionarnos, no es mirarlo por encima del hombro al combinado europeo, sino es saber la certeza de que Ecuador está para cosas grandes. ¿Cómo fueron los debuts de Ecuador en los mundiales? Bueno, ahora emparejamos la serie. Habíamos tenido 2 derrotas con Italia, 2-0 en el 2002, con Suiza 2-1 en el 2014. Le habíamos ganado a Polonia en el 2006 2-0 y hoy, miren, coincidencialmente se revalidó ese resultado ante Qatar. Ahora nada más y nada menos era la anfitriona, pero en este 2022 también conseguimos una victoria y de esa forma quedaron 2 victorias, 2 derrotas en el debut de Ecuador en sus 4 participaciones mundialistas. Eso es lo que nos dicen las frías estadísticas y los numeritos que tanto nos gustan y que siempre engalanan el rey de los deportes.